Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo. Agradecerlos a todos ustedes por seguirnos en el canal y a los nuevos también a pedirles que sigan con nosotros porque la información que les brindamos es de suma utilidad, entendiendo que nuestra gran misión es la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema poco frecuente pero importante, poco común, pero con implicancias físicas, emocionales y sociales muy profundas. Nos referimos al cáncer de vulva. El cáncer de vulva que puede ser silencioso, pero la detección temprana y el tratamiento especializado y el apoyo emocional puede transformar la vida. Muy bien, cáncer de vulva, porque incluso en los lugares más silenciosos de nuestro cuerpo, la esperanza puede florecer y la vida sigue latiendo. Porque incluso en los momentos más difíciles, la vida encuentra maneras de seguir. Muy bien, entonces, siempre, como una parte importante de nuestra preocupación está en relación a las estadísticas. Es así que en el mundo para el año 2020 se diagnosticaron 436,000 nuevos casos con una mortalidad de 0,3 por 100,000 habitantes. En el año 2018 en nuestro país se diagnosticaron 217 nuevos casos con una mortalidad de 1,4 por 100,000 habitantes. En el año 2022 esta mortalidad se incrementó a 728. Hay que recalcar también que en América Latina en el año 2020 se presentaron 3,824 nuevos casos. Las estadísticas son un poco que varían en relación a los pocos registros que tenemos, sobre todo en nuestro país. Recordarles también que este cáncer se presenta en las personas, sobre todo por encima, las mujeres, sobre todo por encima de los 60 años. Muy bien, vamos a revisar un poquito de la anatomía y luego empezamos con el tema principal. Bien, la vulva es la parte externa de los genitales femeninos que incluye el monte de Venus, donde se encuentran los vellos. Incluye los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la entrada que es hacia la vagina, que es el vestíbulo, y también las glándulas de Bartolino, que son dos estructuras que se encuentran en la entrada de la vagina, y el clítoris. La, la vulva en sí está cubierta por la piel y mucosa, sobre todo esta piel que es un poco como la característica principal de toda la piel del cuerpo, que es la parte externa, y la parte interna, que se hace a los labios menores, es una piel mucho más fina, ¿no? Mucho más fina, por eso se la considera como no queratinizante. Este tipo de epitelio que cambia hace que sea susceptible o vulnerable a las transformaciones malignas. Recordar también que esta área es sumamente irrigada y sumamente vascularizada y también tiene mucha inervación. Asimismo, tiene un drenaje linfático que va a las regiones inguinales, tanto superficiales como profundas. Y esto tiene sumamente, digamos, relevancia en cuanto a lo que es la diseminación de la enfermedad y a la planificación de los tratamientos, sobre todo de la cirugía. También la vulva tiene funciones. Una función de protección, es como una almohadilla que protege del microtrauma o protege de otras infecciones por decir, a la misma vagina, al útero y a los ovarios. Asimismo, también tiene su función de reproducción tanto en la concepción como en el parto. Asimismo, tiene también la función del placer sexual, ¿no? Mediante la excitación, sobre todo contribuye por estas glándulas que se encuentran en las paredes, contribuyen a la lubricación y también como parte de la recepción del estímulo debido a su rica inervación, sobre todo en el clítoris. Asimismo, también tiene una función como tal de la micción porque ahí es donde se encuentra la uretra. Muy bien, entonces dicho esto,
vamos a pasar rápidamente a ver qué factores de riesgo tenemos. En primer lugar, lo hemos dicho que es la edad. Conforme avanzan los años, la posibilidad de desarrollar un cáncer de vulva es mayor. Estadísticamente hablando, el promedio es entre 65 y 70 años, pero la mayoría es por encima de los 50 según algunos registros. Pero cabe recalcar que también hemos visto en la experiencia y se reportan aumentos en casos en personas jóvenes. Muy bien. Por otro lado, también la infección por el virus del papiloma. Recordar que el virus del papiloma es responsable de muchas de las lesiones a nivel del complejo genital y anal, ¿no? Entonces, el PBH, sobre todo el 16 y el 18. El PBH es responsable del 40 al 50% de los cánceres y el 16 representa el 80% de este conjunto. Eh, Asimismo, recordar que el tabaquismo es uno de los factores, como en todos los cánceres, lo hemos dicho siempre, y condiciones inflamatorias crónicas, por decir, inflamaciones que no sanan. Hay una muy llamada que lo hemos revisado ya, que se llama el líquen escleroso, ¿no? Entonces, esto, por decir, fácilmente induce a una transformación maligna. Un detalle que llama la atención también es la inmunosupresión, o sea, las defensas bajas. Y las defensas bajas pueden darse por dos efectos principales. Uno, porque hay una enfermedad comórbida de fondo, una enfermedad inmunosupresora, ¿no? Por decir las artritis reumatoidea, algunas enfermedades del colágeno se le conoce, que pueden generar, por el tratamiento mismo, por los corticoides, puede generar, digamos, un factor de riesgo o baja las defensas. Pero también los pacientes que tienen VIH, ¿no? Esto es, como tal, se describe también en ano, en varones, en pene, etcétera, que es uno de los factores grandes de riesgo. Asimismo, como los PBHs cuando ingresan siempre dan este comportamiento biológico de generar un precáncer, ¿no? Justamente es eso, los BIN, las neoplasias intraepiteliales de la vulva, los BIN. Entonces los BIN son precánceres que pueden ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 3. Los que tienen asociación más a cáncer son los de alto grado o los BIN 3. Entonces eso también es un factor de riesgo. Muy bien. Entonces, obviamente que si nosotros ya tenemos los factores de riesgo inherentes, hay algunos que se pueden cambiar con las conductas propias y otras que no. Cabe recalcar también que cuando se habla del PBH, estamos hablando de un contagio de piel a piel o mucosa a mucosa. En ese caso, siempre es el contacto, o sea, siempre es por contacto sexual. Ya, ojo que no estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de contacto. Entonces, uno de los factores de riesgo, cómo se puede disminuir esto, es obviamente disminuyendo el número de parejas sexuales, o por otro lado también hay factores del inicio de relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? Entonces también lleva mayor exposición del virus del papiloma. Entonces esto está dentro del campo de cómo prevenir la infección por el PBH. Se habla también de protección. Obviamente el uso de preservativo en los varones puede ayudar, pero obviamente que hay espacios que siempre va a llevar a que puedan adquirir el virus, no contagiar el virus. Entonces, una estrategia de prevención es eso, medidas generales, y la otra es la vacunación del virus del papiloma dentro de los programas de salud que ya tenemos. Así que estas dos cosas es interesante. También la educación sexual es básica, la importancia del cuidado de la vulva, ¿no? Evitar estos traumas ginecológicos, hacerse un autoexamen, que es poco frecuente, pero sería bueno realizarlo, porque no existe pues un examen o un programa que vaya a buscar estrictamente un cáncer de vulva. Habitualmente en la experiencia hemos visto que en primer lugar, cuando hay problemas ginecológicos, lo primero que se hace son exámenes, ¿no? Vamos a ecografía y punto. Lo segundo, que nuestra visión es directo al cuello uterino. Por decir muchas veces,
Hemos visto dejar pasar lesiones en la vulva porque no se separan los labios y también lesiones en la vagina porque al ingresar el espéculo va directamente al cuello y en lesiones en la pared lo hemos visto. Por eso que el examen clínico tiene que ser muy importante como lo vamos a describir posteriormente. Muy bien, entonces hay que ser muy minuciosos en esto, en la evaluación, en los seguimientos de las enfermedades crónicas, también cómo se comportan estas enfermedades inflamatorias o infecciosas, cómo se comportan, y buscar una detección temprana de los precánceres. Los precánceres son muchas veces no hay lesión o son pequeñas insinuaciones en la piel, en los cambios de piel que tenemos que evaluarlo, ¿no? Asimismo también, como parte de la prevención, digamos así, es brindar el acceso. El acceso es muy limitado, sobre todo en la atención de la ginecología oncológica. Muy bien, entonces un poquito ya hemos conversado en relación a esto. Si es que el contenido del programa les gusta, por favor suscríbanse, denle like y compartan la información. Bien, signos y síntomas. ¿Cómo se presenta el cáncer de vulva? Los cánceres de vulva pueden ser muy sutiles porque no nos dan una, digamos, una lesión clásica, porque puede empezar de poquito a poquito, como se dice. Y en primer lugar, lo que nos puede llamar la atención es el prurito o la picazón. Empieza a picar persistentemente, ¿no? Y posteriormente ya puede haber unas lesiones visibles como unas manchitas blancas, a veces son medio rojizas, o unas bolitas que van creciendo, unas zonas cinturadas, unos nódulos, o unas úlceras, como si hubiesen raspado, ¿no? Como si hubiesen raspado, así como sacabocado, decimos nosotros, ¿no? Como que le falta un pedacito, digamos, al tejido. Y adicionalmente, obviamente, conforme va avanzando, ya se va viendo la lesión. Una lesión puede ser exofítica, o sea, que sale, que sobresale, o puede ser también una lesión que carcome, digamos así, ulcerativa grande, con un lecho que es purulento, con secreción maloliente, etcétera. Esos son cambios visibles, ¿no? Y obviamente eso genera dolor, genera tipo hincada, genera quemazón, ¿no? Y adicionalmente también, por decir, cuando no se logra determinar, ver adecuadamente los labios, durante las relaciones sexuales puede haber dolor o puede haber sangrado, ¿no? Entonces, eso también es un punto de alarma, porque creo yo que por la misma condición anatómica, en el autoexamen, por decir, o en los cuidados diarios, no es al 100%, digamos, la exploración que se le hace a esta zona, ¿no? Entonces, hay lesiones que pasan inadvertidas justamente en esas zonas no visibles a simple vista o no palpables a simple vista, ¿no? Entonces, pero obviamente cuando ya el cáncer va avanzando, la lesión va apareciendo, va comprometiendo otras estructuras, aparece el dolor mucho más agudo, secreciones y esas masas palpables, como lo repito, ¿no? Cabe recalcar también que toda lesión nueva que pica, que duele o que tiene cambios se tiene que evaluar. No se puede dejar ahí, ¿no? Nosotros hemos visto casos en el cual hay muchos pacientes que han ido de médico a médico, han estado mucho tiempo y no han encontrado la solución. Y a última hora recién pues vienen cuando ya es un cáncer avanzado. Asimismo, también en la parte del signo y síntoma, tenemos que ver estas bolitas que salen en la parte inguinal, ¿no? En la raíz de las piernas, que son los ganglios. Muchas veces puede haber una lesión en la vulva y puede haber ya unos nódulos en la parte inguinal, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un ganglio probablemente metastásico por enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos? Tenemos factores de riesgo, lo podemos prevenir. Tenemos lesión, tenemos que identificar la lesión y tenemos que ponerle apellidos a esa lesión. Entonces, ahí es elemental el examen clínico, ¿no? Tanto cuando no hay lesión, buscando la lesión, o cuando ya hay la lesión. Si no hay lesión, tenemos que ser muy minuciosos en cuanto a la inspección, mirar por cuadrantes, mirar por estructuras, ¿no? Mirar, inspección. Vemos una zona que llama la atención, palpación.
Y la palpación nos permite determinar el tamaño, el compromiso de otras estructuras mediante la movilidad, la consistencia, etcétera, etcétera. Entonces son ciertas particularidades que nos puede decir podría tratarse de esto. Adicionalmente, en el seguimiento, si nosotros encontramos una lesión con unas características, por decir en esta semana, evaluamos en una semana o en 2 semanas, ¿no? Y hay cambios, también tenemos que pensar que podría tratarse de una enfermedad maligna. La duración en el tiempo y nos decimos que no mejora con los tratamientos médicos, tenemos que llamar la atención. Entonces, la evaluación clínica, la interpretación que le damos a ese contexto es bastante importante. Si tenemos la lesión, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, lo ideal es una biopsia. Lo ideal es la biopsia, ¿no? Y si tenemos, por decir un ejemplo, una zona medio blanquecina, medio rojiza, lo ideal, previamente a eso, lo ideal es realizar una bulboscopía. Comúnmente se le conoce como colposcopía, pero es una bulboscopía porque al microscopio miramos a la vulva con una sustancia que le ponemos, ¿no? Y vemos los cambios que hay para poder biopsiar. Recordando que estas particularidades de los precánceres, sobre todo, pueden ser multifocales. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber una lesión en una parte, otra lesión en otra parte, o en el mismo lugar haber varios focos. Por eso se llama multifocal. Entonces, la bulboscopía nos permite una exploración completa y tomar la muestra de la biopsia de la zona más representativa. Puede ser una o más biopsias, como, digamos, como uno lo interprete en ese momento, ¿no? Entonces, no recordar eso que es la bulboscopía. Por otro lado, también, si es que ya tenemos una lesión, si ya tenemos una lesión y esa lesión es una placa, es alargadita, puede haber dos particularidades. Una es tomar una biopsia con un aparatito tipo lapicero que se llama punch o punch, biopsia punch. Puede ser con anestesia local o muchas veces cuando se puede tolerar, se le puede hacer directamente. Es una zona un poquito dolorosa, les sugiero que sea con anestesia local. Lo otro es con un cortecito chiquito, sacar una partecita, ¿no? Y eso se llama incisionar. Si la lesión es pequeña y es una área abordable, se puede también hacer una resección total. Se llama biopsia excisional. O sea, mira, son las características, digamos, de acuerdo a las características, dicen a los médicos o a nosotros qué procedimiento es lo ideal, ¿no? Y también, obviamente, tenemos que ver de acuerdo a los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, por cualquiera de los caminos es bueno porque necesitamos ponerle nombre y apellidos. Muy bien. Entonces, posteriormente a ello, como siempre lo hemos dicho, hacer pruebas de extensión de enfermedad. Lo ideal para pelvis, lo ideal para el vientre, lo ideal para la zona es una resonancia magnética, ¿no? Que nos permite ver la lesión, la localización, el compromiso, la infiltración en la zona local y regional, porque también nos permite ver los ganglios de la región inguinal, tanto superficiales como profundos, ¿no? Entonces, esta resonancia nos va a orientar también un poquito más acerca de la misma enfermedad, sobre todo lo que significa la extensión local, ¿no? O también la profundidad o las metástasis. Pero tenemos que ampliar más estudios. Obviamente que vamos a hacer estudio de tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y asimismo también se puede hacer un PET scan o un PET CT, ¿no? Que ahora ya existe en nuestro medio. Recordar siempre que la evaluación de los ganglios es sumamente importante. Perfecto. Muy bien. Tenemos biopsia, tenemos tomografía, tenemos resonancia, tenemos las imágenes. Ahora tenemos que clasificar estadios clínicos. Siempre recordar, como en todos los cánceres, siempre en todos los programas lo voy diciendo, el estadio clínico 1 es cuando está localizado y el estadio 2, 3 conforme va avanzando y el 4 es cuando es metastásico, ¿no? Recordar ese detalle que es sumamente importante. Bien, nosotros hemos dado la muestra al patólogo. El patólogo tiene digamos, dos resultados en general.
Uno que son los precánceres, ¿no? Si tenemos esas placas, esas manchitas, va a decir es un precáncer 1, es un precáncer 2 y un precáncer 3. En general, los precánceres tenemos que tratarlo, ¿no? Tenemos que tratarlo. ¿Cómo se trata? Con cirugía. ¿Cómo se trata? Con crioterapia puede ser, o también con una sustancia que se llama el imiquimod, que es una crema que se puede poner ahí también. Sobre todo, estos tipos de tratamientos se hacen cuando es uno o dos. En el 3, o sea, el BIN3 o el precáncer 3, la recomendación es una resección local. Muy bien. Entonces, adicionalmente, él nos va a decir ya estos tipos histológicos clásicos del cáncer de vulva. Y en eso tenemos el carcinoma escamoso, que es aproximadamente el 90% de los casos. Luego viene el melanoma vulvar. Luego viene el adenocarcinoma. Hay una parte importante a considerar en esto, que también puede haber variantes, ¿no? El carcinoma verrucoso, el carcinoma vasocelular, puede haber los sarcomas, puede haber los melanomas, o sea, todos estos tipos histológicos es interesante considerarlos. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo histológico para determinar un tratamiento y un pronóstico. No es lo mismo tratar uno u otro. Por eso estos detalles de la clasificación o buscar los subtipos es sumamente importante. También hablábamos que al ingresar está la glándula de Bartolín. Son dos pequeñas estructuras, pequeñitas, que tienen aproximadamente 1 centímetro, que tienen un moco. Esto se tapa y crece. Ustedes han visto muchas veces que sale con una bolsita que se llama la bartolinitis, ¿no? Esa glándula también se puede malignizar. Y obviamente que también hay cánceres por infiltración. O sea, un cáncer de vagina puede infiltrar la vulva. Un cáncer coyuntural avanzado, muchas veces hemos visto que puede sobrepasar incluso. Un cáncer de ano, también un cáncer de recto. No, todas esas cosas cuando son localmente avanzados o un cáncer avanzado, nos puede dar lesiones a la vulva, que son los cánceres metastásicos o infiltrativos. Bien, entonces tenemos los tipos histológicos, tenemos ya los estadios clínicos. Recordar que el factor importante son los ganglios inguinales. Incluso esta particularidad de evaluar los ganglios inguinales, tratar los ganglios inguinales, son aquellos que nos permiten mejorar el pronóstico. Por eso es que para ello tenemos que tener muy en claro lo que es el comportamiento biológico, cómo va la enfermedad. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, una vez que tenemos los resultados del subtipo histológico, etcétera, y tenemos ya los resultados de imágenes, ya tenemos el estadio clínico, entonces vienen los tratamientos. El tratamiento, si es que es un precáncer, les decía previamente, se hace una resección local y punto. Yo soy más, digamos, partícipe de estas resecciones locales, resección local, ¿no? Son un tratamiento a las lesiones precancerígenas, porque me permite hacer un estudio adicional. Hemos dicho que al inicio que las lesiones pueden ser focales o multifocales, y esta multifocalidad puede, digamos, darnos dos resultados, porque uno puede ser un precáncer 1, por decir, y otro puede ser un precáncer 2. O por otro lado puede haber un precáncer 2 y un precáncer 3. Entonces, es preferible hacer la resección y estudiarlo. ¿Por qué? Porque en la crioterapia, en el láser, cuando se pone la crema del imiquimod, por decir, no tenemos tejido para estudiar, ¿no? Todo queda como que al azar. Más que todo, queda a merced de la observación y los controles, ¿no? Entonces, yo soy partícipe de eso. También hay que considerar que las resecciones siempre tienen que tener un margen, ¿no? Si el margen está muy cerca o el margen está comprometido, prácticamente no ayuda mucho, así que tenemos que ampliar esa cirugía. Bien, entonces, ¿qué pasa ya si nosotros tenemos una lesión cáncer propiamente dicho? O sea, a lo que hemos hablado de un precáncer. ¿Qué pasa? Que hay un cáncer propiamente dicho. Si hay un cáncer propiamente dicho, se mira la resecabilidad, o sea, cuánto se puede retirar, sobre todo un cáncer localizado. Si la lesión es pequeña, se puede optar por hacer una resección local amplia. Miren el término,
Anteriormente decía local, ahora digo amplia. Amplia es cuando se refiere a darle márgenes mucho mayores que cuando hacemos una resección por una lesión precancerosa. Entonces hacemos una resección amplia y eso se le conoce comúnmente también como una vulvectomía simple, ¿no? Una vulvectomía derecha o izquierda, ¿no? Y si hay una lesión mayor, se hace una vulvectomía radical, o sea, retirar la vulva. Sí, eso va a depender mucho de la localización. Si la localización, por decir, está cerca de la línea media, tenemos que hacer una vulvectomía radical, o sea, retirar ambos lados. O también se le llama vulvectomía extendida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yendo a eso, no olvidar que tenemos que ver el compromiso ganglionar. En relación al compromiso ganglionar, se trata de ser lo menos cruentos posible, o sea, lo menos agresivos posible en relación a la técnica quirúrgica. Por eso es que se ha hecho el ganglio centinela, ¿no? Se pone una sustancia alrededor del tumor, esa sustancia migra hacia el ganglio inguinal, se ubica a ese ganglio y se muestrea, ¿no? Entonces ahí hay dos conceptos fundamentales, ¿no? O varios conceptos. Número uno es, por decir, se puede retirar solamente un muestreo ganglionar con ganglio centinela. Lo otro se puede hacer una disección selectiva, o sea, retirar algunos ganglios. Lo otro es hacer una disección radical, ¿no? Dependiendo de la agresividad, dependiendo del tamaño tumoral, etcétera, retirar todos los ganglios de la región inguinal. Y lo otro es optar por radioterapia. Si es que no es posible la cirugía por factores comórbidos, a pesar de que técnicamente es posible, pero tiene otros factores que el paciente que lo lleva a no ser candidato a cirugía, se puede optar por una radioterapia o si el paciente no lo desea, por supuesto, ¿no? Esto, la indicación del punto de vista médico es cirugía, pero por otros factores se puede optar por la radioterapia. Muy bien. Recordar también que al hacer una vulvectomía no se retira ese tejido, esa parte, pero se puede optar también por, digamos, hacer un cierre primario. Simplemente se cierra, se unen las partes, o también se puede hacer una reconstrucción usando un tejido aledaño, se llama un colgajo, ¿no? O sea, cirugía reconstructiva. Eso es para darle este tinte, digamos, un poco de cumplir con su función de protección de esa área, sobre todo en el pubis, que es un área ósea, y proteger los medios internos, los órganos internos también, y asimismo también la parte estética. Muy bien, entonces hemos hablado que los ganglios es importante manejarlo, ¿no? Una de las alternativas que tenemos también es la quimioterapia. Muy bien, la quimioterapia es menos común en vulva, pero se va a utilizar. ¿Qué hacemos por decir si un cáncer es localmente avanzado, que ya no, ya no se puede operar, eh, digamos, o hay enfermedad metastásica? La quimioterapia es la elección. Me estaba olvidando también que cuando hay una recurrencia local, o sea, tratamos la enfermedad y luego regresa, también existe la posibilidad de darle quimioterapia o radioterapia y siempre y cuando no se pueda reoperar, reintervenir, ¿no? A veces en cáncer de vulva la recurrencia es bastante prolija, ¿no? Siempre hay esa posibilidad y nosotros tenemos que luchar en relación a la localización, ¿no? ¿Y cuánto se puede operar? ¿Qué cuánto se puede resecar, digamos así? Porque cada vez nos quedamos con menos tejido y la posibilidad de hacer un injerto casi no se hace. Lo único que se hace es rotar un colgajo, ya sea del muslo o del glúteo, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, si ya se trata de una enfermedad recurrente, puede ir a radioterapia. Si se trata de un cáncer localmente avanzado y resecable o metastásico, el tratamiento sería quimioterapia, que no es tan indicado, pero se utiliza, y la radioterapia. ¿Por qué no es tan indicado, digamos, la quimioterapia clásica? Porque no hay una adecuada respuesta, ¿no? Entonces, pero se utiliza como parte de las estrategias que tenemos para el tratamiento, ¿no? Es menos común este tratamiento. Asimismo, también hay obviamente novedades en cuanto a lo que vamos teniendo como herramientas, ¿no? Hemos dicho ahora que estamos viendo estas formas nuevas como la inmunoterapia, de la quimioterapia tradicional, la inmunoterapia, la terapia dirigida y sobre todo ya las terapias con el estudio molecular del
tumor, ¿no? Entonces estamos avanzando como alternativas. Muy bien, entonces recordar siempre que damos un tratamiento primario. Si recurre, buscamos la mejor alternativa para hacer otro tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea quimio, ya sea radio. O sea, nos permite un poquito más estas alternativas con el control local. Pero si la enfermedad es metastásica y básicamente no ha respondido a los tratamientos de primera línea, prácticamente el pronóstico es sombrío. Y en ese contexto, sobre el pronóstico, ¿no? Siempre recordar que como la final del programa es informativo, es un poquito llamar a la reflexión, es justamente eso, ¿no? Mejorar el pronóstico en cuanto a lo que es la respuesta a la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. Y miren ustedes, hablaba de los ganglios casi todo el programa. Sin compromiso ganglionar, la sobrevida a 5 años es más del 90%, sin compromiso. Con compromiso ganglionar local, la sobrevida es al 50%. Y cuando se trata de una enfermedad metastásica, la sobrevida es menos del 15%. Miren qué interesante, estos datos estadísticos nos sirven no solamente como números, sino nos sirven como una llamada de atención para, digamos, tener un adecuado programa de despistajes, de diagnósticos y de tratamientos de esta enfermedad. Muy bien, no los quiero cansar. Siempre decirles, como secuela, ¿qué cosa queda? Como secuela tras la cirugía queda pues una especie de amputación. Ahora estamos utilizando la reconstrucción con colgajos, así que por ese lado no hay mucho inconveniente. Pero lo más llamativo en cuanto a los tratamientos radicales de cáncer de vulva es el linfedema de las piernas, por el bloqueo, digamos así, que hacemos al resecar los ganglios inguinales, las piernas se hinchan, el linfedema es un problema bastante florido que vemos, que gracias a Dios con la terapia física y rehabilitación eso mejora. También vemos problemas urinarios o problemas sexuales. Asimismo, también los efectos de la radioterapia que producen fibrosis, sequedad de la vagina y esto es un tema porque también produce cambios en la piel y por la fricción, obviamente, que hay esas molestias en el tiempo. Muy bien, ¿qué más queda? Pues queda como secuela alteración en cuanto a la imagen de impacto corporal, queda esta ansiedad, esos episodios depresivos en relación al temor sobre la enfermedad. Muy bien. ¿Y qué hace que nosotros tengamos siempre lo hemos conversado, un diagnóstico tardío? ¿Por qué? Ya N veces lo hemos dicho, nuestros sistemas están bastante fragmentados, pero en este caso en particular, la vulva pasa muchas veces, las lesiones en la vulva pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque no se le da la debida importancia ni tanto el mismo paciente como los mismos profesionales, ¿no? Entonces a veces se confunde con estos problemas benignos, por decir así. Entonces, sobre todo que el cáncer de vulva es raro. Entonces estoy convencido que muchos de nosotros que estamos en este programa, al no escucharlo, no sabíamos que existe también este tipo de lesión. Asimismo, también la falta de educación, la falta de conciencia, ¿no? Entonces, sobre esta enfermedad. Pero hay mucho por hacer. El rol y la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud y las instituciones especializadas, el ministerio, hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, recordar siempre que esta enfermedad es silenciosa, recordar a los profesionales que hay que buscarlo, hay que pensarlo, y también lo ideal es saber referir, ¿no? No se trata de tratar y sobretratar algunas lesiones, sino que si es que esta lesión persiste o cambia en el tiempo, saberlas referir y referirlas a tiempo a instituciones especializadas que cuenten también con el servicio de ginecología oncológica sobre todo, ¿no? Lo puede resolver un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo. Muy bien, pues agradeciendo por haber estado con nosotros en el programa, como siempre, decirles, invitarlos para que estén con nosotros en los nuevos capítulos que vamos a seguir editando y sacando para ustedes. Se les agradezco a compartir la información y nos veremos pronto. Así que tengan un bonito día y nos estamos viendo. Chao.